profundamente la invitación cursada como conferencista magistral en la clausura del 6º Congreso Internacional de Ambiental y Forestal al Centro de Investigación y Desarrollo de Ecuador y también al Centro de Estudios Transdisciplinarios de Bolivia, que son los organizadores de este magno evento. Quisiera compartir pantalla con mi presentación. Ustedes me dirán. Si la pueden ver. Por favor, ¿se ve correctamente? Sí, adelante, por favor. Muy bien, muchas gracias. Como bien decía el presentador, les voy a resumir un poco sobre una línea de investigación que estamos desarrollando ya desde como 16 años en el campus sur de la Universidad de Chile, entre las facultades de Ciencias Agronómicas y las Forestales a la cual yo pertenezco. La titulé Insecticidas de origen vegetal para el manejo integrado de plagas de interés forestal en Chile. Esta línea de investigación la conformamos el profesor doctor Ítalo Chifel. Él es bioquímico, él se encarga de ver toda la parte química de los extractos, y el profesor Jaime Araya, que es ingeniero agrónomo, y bueno, él ya jubiló, pero sin embargo es muy entusiasta y sigue colaborando en esta línea de investigación. Bueno, ¿y quién les habla? Aquí puse a modo de reconocimiento a algunos ya ingenieros forestales e ingenieras forestales que contribuyeron en los resultados que voy a presentar a continuación. La lista es bastante larga, son muchos más, pero solo he referido acá a las personas de los datos que figuran en esta presentación, para que tengan una idea del trabajo, la magnitud que significa y la paciencia que hemos tenido durante estos largos años. Para partir a modo de un contexto así más global, en los casi últimos 60 años, la protección de los cultivos, como bien lo han dicho, se ha basado en gran medida en el uso de plaguicidas químicos sintéticos, como lo han mencionado otros expositores hace un momento. Pero su disponibilidad está disminuyendo, principalmente como resultado, afortunadamente, de nuevas legislaciones y de evaluaciones de resistencia de las poblaciones que son plagas. Por otro lado, el aumento del intercambio comercial internacional, que es inevitable, ha incrementado la probabilidad de ingreso de plagas exóticas y con ello ha generado nuevos problemas sanitarios para nuestro sector forestal y se han ido presentándose y reportándose permanentemente en las últimas décadas. Entonces surge una necesidad urgente de buscar alternativas, tácticas o estrategias que ayuden a la protección de nuestros ecosistemas o también de los cultivos que sean más sustentables. ¿Ya? Estamos casi obligados, nos está obligando el mismo sistema. Entonces, vamos a ver 3 problemas sanitarios que tenemos en Chile, y bueno, ahí vamos a ver dónde están también en otros países, que son un problema, como por ejemplo, Xanthogaléruca luteola. Ahí lo pueden ver, es un coleóptero de la familia Chrysomelidae, y es el principal defoliador de los olmos, Ulmaceae. Los olmos, bueno, están presentes en la mayoría del arbolado urbano, de las grandes ciudades, en las calles. Es un árbol maravilloso que ofrece sombra y todo, pero está siendo dañado por este insecto de origen europeo y que está presente en Australia, en el norte de África, en el oeste de Asia y también reportado aquí en América, y defoliando, causando esqueletización, en fin. Su ciclo de vida es un ciclo de vida anual, que parte con los huevos que podemos ver ahí en la imagen, son amarillos, muy pequeñitos, y luego las larvas, que son las que defolian,
y son muchas, no es una, sino que son muchas que están en el arbolito y lo hacen rápidamente. Luego estas larvas pupan y pupan en el suelo, en condiciones de humedad apropiada, o en otros lugares así como refugio, digamos. Posteriormente salen los adultos y estos comen y comen también, aparte de reproducirse, o sea, es un ciclo que está actuando permanentemente sobre estos olmos cuando están en hojas. Entonces es un problema que en la actualidad, a mi juicio, no tiene solución porque lo que se usa son los insecticidas de tipo sintético. Se utiliza un controlador biológico, pero con resultados ahí no muy en huevos, por ejemplo, pero que no han sido los más apropiados. Y entonces es un problema que podría ser solucionado a través de insecticidas de origen vegetal, como los que vamos a ver a continuación, con todas las bondades que tiene. Bueno, no soluciona el problema, pero sí ayuda a la solución del problema. Otro agente que tenemos en nuestro país, bueno, en mi país, en Chile, es un coleóptero también, pero esta vez de la familia Curculionidae. Ahí lo pueden ver, se deja fotografiar bastante bien, que es Gonipterus platensis. Este insecto es también defoliador y uno de los agentes principales dañinos del eucalipto. ¿Ya? Nosotros en Chile tenemos un cultivo bastante grande, un monocultivo lamentablemente de eucaliptus, muy grande, además también como de pino radiata, aunque el eucalipto es de menor superficie. Este insecto, al igual que el eucalipto, es nativo de Australia, ¿sí? Y está distribuido en distintas partes como África, Europa, California, en Estados Unidos, Nueva Zelanda, en Sudamérica. Los reportes que al menos tengo hasta ahora es Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. ¿Y qué hace este insecto? Está defoliando constantemente. El eucalipto es un cultivo que siempre tiene las hojas disponibles para el alimento de esta especie, que dadas las condiciones climáticas de Chile, en la zona centro, ha tenido un ciclo de vida muy acelerado, 4 o 5 generaciones en un año, y allí está actuando. Hay un controlador biológico, Anaphes nitens, sobre huevos, que actúa, digamos, en condiciones desiguales, dependiendo de las condiciones climáticas. Chile es un país largo y tiene distintas condiciones climáticas que a veces son propicias para los insectos y a veces no. Y lo mismo sucede con los parasitoides. Entonces, como que no lo regula del todo. Y bueno, el uso de insecticidas de tipo químico se supone que tenemos que ir reduciéndolo, por lo que podría ser una alternativa el uso de estos productos que son naturales, tal vez para ciertos sectores. Por ejemplo, estoy pensando en vivero, en plantaciones pequeñas, en usos así más limitados. Y el último problema, que ya lo trató otro conferencista, el doctor Alejandro Bozo, colega acá de la universidad, él trató el tema de las termitas, ¿cierto? De las termitas subterráneas, en este caso de Reticulitermis flavipes, un gran problema de un impacto enorme social y económico mundial, que no ha tenido respuesta hasta ahora más que con productos químicos, ¿ya? Y que imaginen, este problema es de las casas, está en sectores muy cercanos a los seres humanos, y si usamos productos químicos, aunque son SEOs y todo, también tienen consecuencias negativas para nosotros. Por lo tanto, hay que ver formas distintas de poder regularlos o reducir sus poblaciones. Esta especie es nativa de Norteamérica, pero está distribuida mundialmente, lamentablemente. Entonces, esos 3 temas de problemas vamos a tratar, y vamos a ver ahora cómo lo podemos reducir o mitigar un poco. Vamos a ver brevemente, porque esto ya lo trató en la presentación anterior, en una conferencia que vio bastante bien este tema, el uso de plaguicidas químicos sintéticos convencionales, que es cada vez más difícil por una serie de factores que interactúan entre sí. Por ejemplo, el uso imprudente muchas veces de los que son de amplio espectro y que pueden dañar la salud humana y el ambiente,
El uso profiláctico también excesivo puede resultar en una falla en el manejo, en el surgimiento de problemas plaga o de problemas de plagas secundarias o el desarrollo de resistencias hereditarias, por ejemplo. Estos productos, como son siempre las mismas moléculas, generan la resistencia, tanto de insecticidas como también sucede con los herbicidas. Y bueno, se supone retirando por nuevas legislaciones de salud ambiental y de seguridad más bien, pero los pasos son lentos, ¿no? Hay que tener y armarse de mucha paciencia porque estos cambios no van a suceder de un día para otro, sino que van a ser lentos en el tiempo, porque por una parte existe una baja tasa de descubrimiento de nuevas moléculas activas y por otro lado son los altos costos de los registros, en fin. Existen también factores como presiones que surgen de las preocupaciones de los propios consumidores o grupos que actúan sobre la seguridad de los residuos, en los alimentos propiamente tales, en fin. Hay una concientización a nivel mundial, creo yo, en la reducción de ellos, no de la eliminación. Yo no estoy hablando de eliminarlos, erradicarlos, porque ellos van a estar por mucho tiempo en nuestros cultivos, pero podemos actuar de manera de ir reduciéndolos poco a poco. Esa es la idea que tenemos como equipo que trabajamos en esto. Entonces, el uso de los bioinsecticidas, si bien han sido usados, la redundancia, históricamente desde que la aparición de los cultivos, porque se usaban productos naturales, la nicotina, bueno, en fin, una serie de elementos naturales en ese entonces, pero cuando surgieron los insecticidas de origen sintético, que la efectividad era enorme, era el boom de la producción, lo que ahora conocemos, y es como un retorno a lo que era antiguo, digamos. Pero ahora, con nuevas tecnologías, y ¿por qué? Porque estos tienen un bajo riesgo en general, son selectivos, de fácil acceso, tienen escasos residuos tóxicos, su carácter es renovable, si lo manejamos bien. Esto es solo manejar los cultivos, si queremos hojas, si queremos frutos, de manera equilibrada, a fin de que se mantengan en el tiempo y no destruir los árboles tampoco. Y utilizar diversas especies, eso sería lo fundamental. Entonces, la idea de estos bioinsecticidas es apoyar la labor de los plaguicidas, disminuyendo los efectos que son negativos, por tanto dando seguridad y eficiencia para las actividades agropecuarias desde amplio espectro. Se ha documentado la capacidad de diversas especies vegetales que sintetizan metabolitos secundarios, que estos son los encargados de algunas propiedades biológicas que actúan sobre muchos organismos, entre ellos los insectos, y actúan, por ejemplo, como repelencia, fagodisuasión, toxicidad, que es lo que voy a tratar ahora porque lo vamos a dejar como el punto más fuerte, alteraciones reproductivas, actividades reguladoras de crecimiento, del desarrollo, o sea, va atacando por distintos ángulos. Esas son otras formas de ver los controles de las plagas. En cuanto a las especies arbóreas con propiedades insecticidas, voy a presentar tres que son las que van en esta presentación. Por una parte, un árbol muy usado en ambientes urbanos, que es Melia sedarat, es nativa de Irán, India y China, pero muy cultivada en plazas, jardines, en las calles, etc. Se denomina árbol del paraíso. Y nosotros estudiamos primero las hojas y luego los frutos en distintos estados de madurez, y demostramos que los frutos verdes son los más efectivos, y eso es lo que voy a presentar ahora para que veamos su efectividad. Por otro lado, otra especie que también tiene propiedades insecticidas es Tinus molle. Ella es nativa de Perú, y esta especie es perenne, también se cultiva bastante, bueno, en Latinoamérica, digamos, en la zona de la cordillerana, digamos, Bolivia, creo que en Perú, bueno, Chile, Argentina, en distintos lugares. Acá en Chile está silvestrada, la tenemos muy cultivada, crece rápido, en fin, y sus hojas tienen propiedades insecticidas. Y finalmente, Neumus boldus es una especie nativa, endémica de Chile, cuyas hojas también tienen estas propiedades insecticidas, o son árboles caducifolios también. Perdón, perenne, me equivoco. Entonces,
el objetivo de esta presentación se resume en lo siguiente. Es evaluar el efecto insecticida. Hay un ruido, hay una interferencia, por favor. Eusebio Hidrogo. A ver si alguien le puede decir, porque se escucha ahí. Evaluar entonces el efecto insecticida de extractos naturales, tanto acuosos como etanólicos, ¿sí? Desde el fruto verde de Melia Cedarach, y también vamos a ver los efectos sobre hojas tanto nuevas y maduras de extractos de boldo y Tinus molle, en distintas concentraciones sobre distintos estados de madurez, y en adultos de estas tres plagas, Xanthogaléruca luteola, Gonipterus platensis y Reticulitermis flavipes, la termita. Todo esto en bioensayo. Ahora ya estamos trabajando, y espero en un proyecto que nos aprobaron, en terreno, en algunas otras especies, pero los que voy a presentar ahora son resultados bastante promisorios, pero son de laboratorio. Pasando al método propiamente tal, lo dividí en 5 fases. La primera es la colecta y cría de insectos, luego es la obtención del material vegetal para la producción misma de los extractos, la elaboración, después los bioensayos propiamente tal, y finalmente la evaluación del efecto insecticida, que es la quinta fase. En ese orden las voy a ir explicando lo más raudamente posible dado el tiempo. Entonces, tenemos por una parte la colecta y cría de insectos. Voy a partir por Xanthogaléruca luteola. En este caso nosotros colectamos larvas pequeñitas de primer estadio de los olmos, de distintos árboles, individuos de olmo ubicados en Santiago, y estas se llevaron al laboratorio y se criaron sobre hojas frescas de olmo hasta alcanzar su tercer estadio, y allí las utilizamos para los bioensayos. En cuanto a Gonipterus platensis, se hizo una actividad similar, pero en este caso se utilizaron para su alimentación hojas frescas de eucalipto, que es la especie donde ella se alimenta. Come muy rápido, como pueden ver ahí una larvita así, bueno, también las criamos en plantitas, bueno, hemos hecho varios estudios de esto, pero ahí en larvas, en las cápsulas PET. Y finalmente, colonias de termitas, Reticulitermis flavipes, que es una colonia que tenemos ahí en el laboratorio. Se usaron obreras para este efecto, y que fueron mantenidas siempre en la oscuridad, en condiciones de temperatura y de humedad ambiental en este caso, en contenedores de vidrio, y con tierra en la base, y con madera de Pinus radiata como alimento. Ahí las teníamos para ser objeto luego de los bioensayos. En cuanto a la fase 2 del método, que tiene que ver con la obtención del material vegetal para los extractos. En este caso, colectamos frutos verdes de Melia Cedarach, que son distinguibles porque son los frutos jóvenes, de un verde brillante y epicarpio carnoso, y también fueron escogidos al azar dentro de la copa de árboles, de distintos árboles, en este caso del campus Antumapu. Si alguna vez tienen la oportunidad de conocer acá en la Universidad de Chile el campus Antumapu, en la entrada tenemos una serie de Melias Cedarach que nos han servido para los ensayos. Y separamos los frutos de los tallitos, solo los frutos fueron los que usamos. En cuanto a las hojas, tanto de boldo como de Tinus molle, se obtuvieron también de árboles escogidos aleatoriamente, siempre respetando los protocolos del muestreo, desde distintas partes de la copa, también del campus Antumapu, y se escogieron las hojas jóvenes y maduras. Las jóvenes se distinguían porque son más claras y menos coriáceas, a diferencia de las maduras, y en todos los casos escogíamos hojas sanas, porque también hay otros agentes que están haciendo daño, teníamos que seleccionar. Y se separaron también las hojas, o en este caso los foliolos de Tinus molle, de sus tallos. Y con ese material pasamos a la segunda fase, a la tercera, que es la elaboración propiamente tal de los extractos. Aquí el material vegetal se secó en una estufa de aire forzado hasta, dependiendo de los frutos a 45, las hojas a 37, hasta
que se lograse un peso constante. Luego fueron triturados con un molino pequeño, y luego se convirtió en un polvo muy finito. Ese polvo permitió formar las soluciones tanto acuosas como etanólicas. Estas fueron agitadas durante 18 horas y luego centrifugadas por 15 minutos, y luego todo el material, que es la solución madre, que es la máxima concentración, fue diluida, que si el 100% correspondía a la máxima, el 75, 25, y así más o menos 4 a 5 concentraciones, y esas fueron probadas en los distintos ensayos, ¿sí? En cada uno de los extractos, etc. En cuanto a los bioensayos, tenemos los que utilizamos para Xanthogaleruca luteola y Gonipterus platensis. En este caso, también cápsulas Petri, donde se puso en la base papel filtro humedecido, y dentro de ello se introdujeron hojas, ya sea de olmo, si era de Xanthogaleruca luteola, el insecto que estábamos estudiando, o de hojas de eucalipto, si eran de Gonipterus platensis, cada día ensayo por separado, por cierto, y con 5 repeticiones, con todos los tratamientos, 4 o a veces 5 tratamientos, dependiendo de cómo hacíamos las concentraciones, los testigos que contenían solo agua, o bien solo etanol, y cada una de estas hojitas se introdujeron en las distintas concentraciones por 1 minuto, luego se dejaron airear y se pusieron en las cápsulas Petri, y luego los insectos, 5 insectos, larvas o adultos dependiendo del ensayo. Y así fueron haciéndose para cada uno de ellos, y fueron evaluándose cada día la mortalidad que ocurría en cada uno de ellos. Para los bioensayos de termitas se usó 2 pruebas de exposición. Una exposición indirecta, también en cápsula Petri, se puso en la base de esta cápsula un papel filtro humedecido, no tratado, solamente para condiciones de humedad y alimento para las termitas, y en la parte superior un papel filtro tratado, en la tapa. Entonces, que no hubiese contacto directo, por eso es indirecto, ellas no tocaban sino que son los gases que hacían efecto. Y se aplicaron 4 concentraciones con 5 repeticiones, y en este caso se hicieron 3 tipos de controles: un control con agua, otro con etanol y otro inanición, y se evaluó por 12 días. En cuanto a las pruebas de exposición directa, en este caso también se usó Placa Petri, y se puso un disco de papel filtro, en este caso teñido con rojo neutro, y con el extracto si correspondía, y esto es con el objeto de cerciorarse de que el insecto, que en este caso son las obreras, se alimentaban del extracto, ¿ya? Porque son medias transparentes, se veía cuando comían, se les ponía rojo el intestino del insecto, el tubito digestivo. Entonces, procedimos después con toda esta información a evaluar el efecto insecticida, evaluando diariamente la mortalidad, transformándola a porcentajes que se fueron acumulando. Después estos porcentajes se transformaron a grados Bliss para la normalidad de los datos, y probamos análisis de varianza, no sé, se cumplían los criterios de normalidad, homocelasticidad. Si es así, se aplicaban pruebas Tukey, y luego se determinó mediante análisis PROVIT la concentración letal media, que permite poder comparar los distintos extractos, o los resultados de estos extractos. Y finalmente, para medir la bondad del procedimiento, se ajustaron con chi cuadrado los datos. Eso es en cuanto a metodología. Vamos a pasar entonces a los resultados. Vamos a partir por la primera plaga, que es Melia cedarach, y con el primer extracto que les mostré, que es el extracto del fruto verde de Melia. Aquí
Esto solo para que, no lo voy a presentar para todos los extractos, porque en cada uno de ellos hicimos estas curvas, estos gráficos en el fondo, que nos permitían ver en el eje horizontal están los días de evaluación, y en el eje vertical está la mortalidad, el porcentaje de mortalidad, y cada una de esas barras corresponde a las distintas concentraciones, y la primera de ellas son los testigos, en peso-volumen, porcentaje peso-volumen. Como pueden ver, al principio, bueno, no hubo nada, sino que a partir del segundo, tercer día ocurrió las primeras mortalidades, que pasan a ser bien erráticas. Sucede siempre en un principio, hasta que se logra cierta estabilidad y van marcando una tendencia más o menos lineal, y es allí donde nosotros aplicamos los análisis PROVIT. Para cada uno de los días que nos parecían que se observaba una tendencia ya de los datos. Ahí pueden ver los extractos acuosos, lo mismo para los extractos etanólicos. Entonces, luego de eso nosotros calculamos estas concentraciones letales. Aquí yo presento el resumen de ello. Utilizamos en larvas y como material biológico de insectos, y también los adultos. Ahí pueden ver los dos tipos de solventes que usamos, tanto etanol como agua, el tiempo, y la pendiente con su correspondiente desviación estándar, y la cuarta columna es de la concentración letal media, y la última es de la prueba chi cuadrado. Ahí pueden ver en las larvas, por ejemplo, cómo se fue dando en el tiempo, por ejemplo en el día 8, ya para poder comparar, porque esto depende del comportamiento que tiene cada uno de los extractos. ¿Sí? Para poder comparar fijamos un tiempo, en este caso nos resultaba más fácil con el tiempo de 8 días, y ver ahí cuál era la menor concentración, porque la idea nuestra es que el producto sea lo más rápido posible efectivo, y con el menor gasto de extracto. Entonces, mientras más pequeña es la concentración, más efectivo es. Ahí podemos ver claramente, al comparar las larvas y los adultos, que los adultos son mucho más susceptibles que las larvas. ¿Por qué? Porque el adulto a los 3 días ya lograba 0,9% de concentración letal media. ¿Bien? Entonces ahí, en todo caso, en los desempeños en general, de estos para los de Xanthogaleruca luteola, y los extractos etanólicos fueron más efectivos, porque se producen antes y con menor concentración letal. Ahora, si vemos la misma especie, Xanthogaleruca luteola, pero probada con los extractos de hojas de Stinus molle, tanto en larvas como adultos, se observa la misma tendencia. Los adultos son más susceptibles que las larvas. Y el adulto, en este caso, a los 2 días ya logró una concentración muy buena de 1,8, más o menos. Y también se ve acá, probamos hojas nuevas y maduras de los extractos, y también las hojas nuevas son más rápidas en producir a menor concentración. Por lo tanto, tienen un mejor efecto insecticida los extractos etanólicos, en este caso sobre los adultos. Por otro lado, en este caso, en el caso anterior, lo que hicimos fue seguir las larvas que probamos con estos productos, las seguimos criando hasta que se convirtieron en adultos. Y aquí tenemos unos ejemplos de los extractos acuosos con las hojas de Stinus molle, y vean cómo ya produce deformaciones en los adultos. Al degeneración ya produce el efecto, no solo los mata, sino que además los que sobreviven van a estar con deformaciones. Y los etanólicos, ahí pueden ver aún más potente el efecto en el crecimiento. Eso es como otra arista, digamos, de la acción de estos productos biocidas. Por otro lado, los extractos de hojas de Peumus boldus, también sobre Xanthogaleruca luteola, contrastando larvas y adultos, los adultos son más susceptibles que las larvas, y aquí se produjo a los 2 días ya una concentración muy favorable con las hojas nuevas y con los extractos etanólicos. Se observa claramente
que son más efectivos los extractos etanólicos sobre adultos, en los tres tipos de extractos que probamos, tanto de Peumus boldus como Tinus molle, como los frutos de de Melia sedarace. O sea que ya vemos que con Santo Galeruca hay una tendencia clara al estudiarlo, que actúa mejor sobre los adultos y sobre hojas nuevas y con los extractos etanólicos. Y algo muy importante en todo esto, que todos los extractos tienen al menos una concentración letal media sobre el 50%, o sea, son muy efectivos. Hasta el más malo es efectivo, aunque sea de las hojas maduras en agua, son todos efectivos. O sea, estos son los más efectivos, o sea que es muy favorable para Santo Galeruca estos tres extractos. No siempre, no sucede para todo, hay que estudiarlo. Entonces, pasando ahora a Gonipterus escutelatus, el gorgojo del eucalipto, probando con frutos verdes de Melia, ya la situación cambia. Aquí tuvimos que esperar varios días para lograr una concentración letal media aproximada. 38 días esperamos para una concentración media de 3,21% peso-volumen. Y aquí sucedió algo diferente, el extracto acuoso pasó a ser mejor que el etanólico. Ese comportamiento depende de las especies, por eso es que es importante ir estudiando el efecto no solo de la especie, sino que de la especie de insecto. Cada especie de insecto tiene un comportamiento distinto de acuerdo al extracto, no es para todos lo mismo. Por eso es que es tan difícil poder estudiarlo, porque hay que ser muy minucioso para buscar las concentraciones más adecuadas y el tipo de extracto más adecuado. Con Peumo, con las hojas de Peumo, por otro lado, siguió aquí se probamos hojas nuevas y maduras, y siguió la tendencia de Santo Galeruca, con extractos etanólicos desde hojas nuevas, pero los más efectivos, aunque acá son 10 días para que esto ocurra, es más lento, pero con una concentración letal bastante buena, de 0,91% peso-volumen, pero es más lento el proceso en este caso. Esto es en larvas, ¿ya? También depende del estado de desarrollo del insecto, depende de varios factores, no es de uno solo. En cuanto a esta misma especie de Gonipterus platensis, pero con hojas de Tinus molle, probamos larvas y adultos. Y aquí pasa que las larvas son más susceptibles que los adultos, ocurre algo distinto, ¿ya? Pero sí se observa la misma tendencia en cuanto al uso de hojas nuevas, etanólicas, por sobre las maduras. Eso también se ve en este caso, al compararla. Entonces, en el caso de Tinus molle, para Gonipterus, pero aquí hay que considerar varias cosas. Que las larvas, a los 6 días se logra la concentración letal. En cambio, en los adultos, a los 42 días. O sea, bien poco efectivo en este caso. O sea, esperar mucho tiempo para que dé algún efecto, digamos, y con concentraciones letales bastante más altas. Entonces, no sería tan efectivo en este caso. Hay que continuar con las investigaciones, por cierto, estos son avances solamente. En cuanto a esto, ya son pasando a las termitas probadas con extractos de fruto de Melia sedarace. Acá también se elevan los días, aquí si comparamos indirecto con lo directa, claramente las pruebas de exposición directa fueron más efectivas, fueron más rápidas y con concentraciones letales razonables, ¿ya? Entonces se observa un mejor comportamiento de los extractos etanólicos en pruebas directas, en este caso, para los frutos de Melia con las termitas. Hay que seguir avanzando con los estudios, pero ya tenemos algo que pasa a ser que en el fondo el insecto se tiene que alimentar, porque la indirecta era sin que se alimentara, eran solo los gases. Igual actúa, para que se den cuenta que iguales son efectivos, pero el insecto debe alimentarse para que sea más efectivo. En cuanto a Repulitermi flavipes, la termita también, extractos de hojas de Peumo. Aquí
Curiosamente, los extractos acuosos presentaron mejor desempeño que los de etanol. Entonces aquí va variando, se requieren, van cambiando las tendencias. En pruebas directas, en este caso, sí se observa claramente que la directa es más efectiva que la indirecta, porque ocurre antes y con concentraciones ahí. Son bien parecidas las concentraciones, pero claro, hay que buscar una forma de poder compararla y que sea la menor posible. Y finalmente, los extractos de también termitas de hojas nuevas de Stinus molle, en este caso los extractos etanólicos pasan a ser mejores en pruebas directas, y también con concentraciones bastante razonables que se podrían dar en la naturaleza. Acá hay que tomar en cuenta que nosotros, nuestra hipótesis toma los extractos completos, ¿ya? Entonces eso significa que no extraemos una parte del componente, sino que pensamos, creemos, que si tomamos todos los extractos, todo el conjunto de hoja, el conjunto de fruto, se crean interrelaciones entre los elementos que pueden actuar eficientemente como insecticidas, que podrían perderse en el caso de que los separemos. Y al separarlos también, ¿qué sucede? Que puede suceder, transformarse en un problema al generarse resistencia en un futuro con los insectos. ¿Qué pasa con estos productos naturales? Que si bien tienen todos los elementos, una hoja, por ejemplo, va a contener todos sus componentes, pero sus concentraciones varían, porque las concentraciones dependen de dónde son cultivadas. Por ejemplo, una Amelia sedarach cultivada aquí en Santiago de Chile es muy distinta a una allá en Quito, en Ecuador, por ejemplo, con ustedes. No vamos a tener, ¿por qué? Porque las condiciones climáticas, de suelo, de todo son distintas, y el extracto es distinto, y que eso también lo hace muy interesante, porque el insecto cree que es otra molécula, no entra en la resistencia, porque cada vez son productos distintos para él, para el insecto. Entonces, esa es como la teoría que barajamos, que igual podría ayudar o tal vez no, pero hay que ir comprobando. Entonces, a modo de conclusiones, hubo un efecto insecticida, como lo pudimos comprobar, ¿cierto?, con los datos, de los extractos a partir de los frutos verdes de Amelia sedarach, como también de las hojas de Peumus volvus, como de Stinus molle, tanto sobre larvas de tercer estadio, que son las que probamos, como adultos, tanto en Santo Valeriuca luteola como en Gonipterus platensis. En tanto que en las obreras de Reticulipermis flavipes, evaluados también con los bioensayos de laboratorio, se observó exactamente lo mismo, las tendencias ahí que son efectivas, algunos más o menos, pero todas superaron el 50%, que eso es lo importante. En general, los extractos etanólicos provenientes de material vegetal nuevo es el que presenta, como vimos, un mejor desempeño al compararlo en sus respectivas concentraciones letales medias a un mismo tiempo, porque tenemos que fijar un tiempo para comparar. Tampoco es muy sencilla la comparación, porque como son productos naturales, bueno, los tiempos van a ir variando. Entonces, por otro lado, Santo Valeruca luteola tuvo mayor susceptibilidad en estado adulto sobre los extractos probados. Eso lo pudimos corroborar en los 3 extractos. Hay una tendencia clara. En los otros todavía nos queda por investigar, porque no nos hemos estudiado en los 2 estados de desarrollo del insecto, o sea que hay que comparar. Finalmente, a modo de corolario, todos los extractos botánicos probados son promisorios como herramientas para el manejo integrado de estas plagas, y confiamos en que podamos seguir avanzando en estos estudios. Así que agradezco la paciencia de escucharme, ya llegada la noche, que ya debiéramos estar descansando, pero bueno, muchas gracias. ¿Alguna consulta?